Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que están cada vez más cerca de tener la edad de Brando cuando hizo a Don Vito Corleone, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre El Padrino de Francis Ford Coppola. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y me acompaña como siempre mi amigo Fernando C. Fink. El día de hoy vamos a abordar una trilogía que de tan relevante hemos ido postergando hasta que por fin nos decidimos. Probablemente la saga más famosa de la historia del cine, incluso que la de Star Wars o Avengers, cuya producción resulta tan apasionante como la historia misma que narra. Estoy hablando de la saga de El Padrino, The Godfather, de Francis Ford Coppola. En el año de 1969, el ítalo-americano Mario Puzo publicó una novela que en sus propias palabras había escrito para sacar dinero, y vaya que sí lo logró. Mario Puzo, años después, se convertiría también en el guionista de otra gran película, Superman. La novela del Padrino fue bestseller durante 67 semanas en la lista de New York Times, al vender 9 millones de copias en 2 años. Marca envidiable que naturalmente la colocó en buena posición para la venta de los derechos para hacer la película. Pero en 1967, cuando solo había 60 páginas escritas, Paramount Pictures ofreció $12,500 por los derechos, con una opción de $80,000 si se hacía película. A pesar de que su agente le advirtió no aceptar, puesto que presentía el éxito futuro del texto, Puzo necesitaba el dinero y pues tomó el puñado de dólares. Una lista enorme de grandes directores candidatos a dirigir se fue haciendo cada vez más estrecha, puesto que uno por uno iban rechazando el proyecto. Es importante entender que el cine de gángsters tuvo su momento de bonanza en los años 30. Podemos citar a grandes cintas como El enemigo público, Public Enemy, de William A. Wellman, de 1931. Y Scarface de Howard Hawks, la versión original de 1932. Habría un remake varios años después, pero esto fue posible porque El Padrino regresó el cine de mafiosos a la cartelera. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el género de gángsters pasó de moda. Y para 1970 ya era considerado un género de explotación menor. Es más, en México tenemos la famosa película de Juan Orol, Gángsters contra Charros. Esto era así de popular era el género de gángsters. Y bueno, pues ya para los años 60 ya ni quien se acordara de ese género. De hecho, en este momento estamos viviendo una época similar. Ya pasó muchos años sin que nadie haga películas de gángsters. Hasta hace no mucho, hace unos 10 años, todavía hubo como un resurgimiento de ese tipo de cine, pero pero no es lo mismo, ¿no? Cada vez es menos. Ahora, Sergio Leone, el gran director de la trilogía del dólar, del que hemos hablado muchas veces en este subprograma, pues él la rechazó para concentrarse en otra película de gángsters icónica, Once Upon a Time in America, película que no vería la luz sino hasta 1984 y que terminó siendo su última película. Elia Kazan, otro gran director, de él yo puedo citar nada más un tranvía llamado Deseo. Con eso basta. Tenemos a Otto Preminger, a Costa Gabras, todos. Todos ellos la rechazaron. Fue un joven director de 31 años y para mí fue una sorpresa enterarme de esto porque yo pensaba que era más joven, pero pues bueno, de 31 años.
de origen italoamericano, con un par de fracasos en su lata, que aceptó por una suma reducida y un presupuesto bajo dirigir la que llegaría a ser su mejor película y que en varias ocasiones rescataría a su productora y a su carrera. Tal parece que cada que este director tiene un problema de dinero, saca una película de El Padrino. Originalmente, Francis Ford Coppola tampoco quería ser El Padrino. A él le parecía, y con justificación, que la novela glorificaba la violencia y pintaba un retrato poco halagüeño de sus raíces italianas. Y aquí hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que yo les dije que Mario Puzo no le gustaba su novela y que la había escrito para hacer dinero? Bueno, pues más o menos por ahí va. Pero aceptó hacer esta película porque necesitaba un éxito comercial, o bueno, una película comercial para poder fortalecer su pequeña productora American Zoetrope. Debía ya $400,000 porque había rebasado el presupuesto de la película de su amigo George Lucas, THX 1138, que se había estrenado, película que se había estrenado en 1971. Y pues también esperaba que de esa manera él podía apoyar a sus amigos para hacer películas menos comerciales, películas, sin embargo, en las que creía. Y aquí va otro paréntesis. Aquí entra la historia de Star Wars, que fue rescatada por Francis Ford Coppola en algún momento. En un momento, él se ofreció a comprarla y eso sirvió de palanca para que les soltaran más dinero en la producción. Pero proseguimos con la producción de esta serie, de esta trilogía. El rodaje sería muy difícil. Paramount le respiraba encima del hombro, puesto que la película había empezado a crecer mucho y no confiaban en que el director tuviera la experiencia o la capacidad de lidiar con una producción de ese tamaño. En un momento se había planteado relocalizar la película a Kansas City para utilizar escenarios que ya tenían construidos en su estudio, pero insistieron en que la película tenía que ser en Nueva York y que tenía que ser en la época, en la misma época en la que se mencionaba en el libro, y pues argumentaron y convencieron a los productores de que efectivamente tenía que ser así. De hecho, la película se filmó en locaciones en Nueva York y en Sicilia. Pero bueno, pues la empresa estaba muy nerviosa porque venía de varios fracasos en taquilla y lo que a sus ojos, perdón, a sus hijos, a sus ojos parecían caprichos artísticos pues Francis Ford Coppola tenía fama de hacer películas artísticas que fracasaban en la taquilla, pues les podía salir muy caro. Este fracaso le podía costar a la empresa, podía quebrar. Pero bueno, el universo conspiró a favor de Coppola. Despidieron, por ejemplo, al editor y al asistente de director, porque, bueno, no por eso, pero justamente ellos eran los que más tenían invertido en el despido del director. Ellos se quejaban de que el director no hacía suficiente material para trabajar y pues los productores dijeron, bueno, pues si tú no puedes, contratamos a otro. Fue una suerte porque lo que ellos querían era que lo despidieran y que contrataran a Elia Kazan. Todo el reparto estaba trabajando con esa consigna. ¿Sabes qué? Quieren correr a Francis Ford y para no permitirlo, pues todos le echaban el doble de ganas. Y los dailies eran satisfactorios, entonces eso le permitió mantenerse, pero también está el factor Marlon Brando. En ese momento él era uno de los nombres más fuertes en el reparto, era un gran actor, muy popular, muy famoso, inmensamente famoso. Y además, como era muy popular y muy famoso, pues su salario tenía que ser significativamente grande y tenía mucha fama de ser caprichoso, berrinchudo y peligroso para las producciones. Así que la productora trató de disuadirlo de hacer este papel, aun cuando Mario Puzo
había dicho que era el mejor actor para el papel y pues Francis Ford Coppola también lo apoyaba. Una de las cosas fue que tuvo un corte sustancial a su salario, corte que les cobraría después en la película de Apocalypse Now. Y bueno, sí, ahí se cobró a la China. Pero aparte de ese recorte salarial, lo obligaron a hacer casting. Obligaron a hacer casting al gran actor, al actor, al primerísimo actor, y pues eso era una humillación, o esa era la intención, que fuera una humillación para que él dijera, ah, pues no le entro, porque como tenía fama de berrinchudo, pues ellos esperaban que él dijera que no. Pero por cierto que tenemos en la temporada 3, episodio 12, un episodio especial sobre Apocalypse Now, por si quieren irlo a revisar. Pues la cosa es que sí hizo casting y además lo hizo como nadie. Y además él es muy joven, en ese entonces todavía era joven y tenía que interpretar a un hombre ya de más de 60, pero el maquillaje y su actuación convenció y vendieron el papel, uno de sus papeles más icónicos. Aceptó el recorte salarial y le entró. Pero ¿qué creen? Pues que cuando se enteró que querían correr a Francis Ford Coppola, pues él condicionó su permanencia en la película, por supuesto, quiere decir su permanencia en la película a que Coppola dirigiera, y si corrían a Coppola, él se iba. Y de esa manera protegió en la primera película a su director. Tendría muchos defectos, pero era muy leal con sus directores. Aunque esto no es todo, porque bueno, tenemos al gran Marlon Brando en el papel icónico de su vida, el papel que va a quedarle por el resto de su vida y a pesar de que hizo grandes películas antes y después, pero el casting también fue una experiencia un poco amarga, una experiencia de estira y afloja con la productora, porque poco a poco tuvieron que ir construyendo el reparto, eso también atrasó un poco la producción, por ahí leí que llegó a tener un costo de $40,000 diarios estos retrasos. Y bueno, pues originalmente ellos tenían en mente a Robert De Niro en el papel de Sonny Corleone y a James Caan en el papel de Michael Corleone, pero a De Niro lo rechazó Paramount. Nunca me ha quedado muy claro por qué, pero parece que es un poco por el dinero, aunque finalmente eso fue un factor que empeoró, porque después, como no lo aceptaron, hizo Taxi Driver y me parece que hizo también la de Toro Salvaje. No estoy muy seguro de cuál de las dos hizo, pero pues su nómina subió mucho y para la segunda también iba a estar todavía más caro contratarlo. Pero bueno, pues no lo contrataron, no lo quisieron. Entonces lo que hicieron fue que a James Caan lo mandaron a hacer el papel de Sonny Corleone, también un papel icónico que lo seguiría toda su vida. No el único papel bueno que hizo, pero es un papel icónico, representativo de su carrera. Y el segundo paso, pues fue conseguir un Michael Corleone y el que tomó el papel que tuvo que abandonar Robert De Niro, pues fue un jovencísimo actor que tenía poca experiencia en el cine. Su fuerte hasta ese momento era el teatro y era su único interés. Él no tenía interés en hacer cine. El italoamericano Al Pacino, perdonen, Al Pacino, en la que sería la película que iniciaría su carrera, su larguísima carrera actoral, que hasta el día de hoy sigue activa, igual que la de Niro, más de 80 años y siguen siendo grandes actores. Pues bueno, ya tenemos el reparto y todo, pero pues la producción fue muy atropellada y Francis Ford Coppola, por suerte, ha tenido siempre un talento inherente para resolver disputas y problemas y para improvisar. Porque de hecho todas las películas del Padrino, las tres han tenido una producción atropellada, complicada, igual de complicada y de difícil. Hay historias de la mafia intentando parar la producción pues al final llegaron a acuerdos porque de hecho la palabra mafia no se utiliza nunca en la película. El cantante y actor Frank Sinatra también demandó a la producción por unas
peligrosas similitudes con su vida personal. Estaba claro que el personaje de Johnny LaFontaine es Frank Sinatra y que incluso toma anécdotas de su vida real. Pero bueno, esta demanda no procedió. También hubo varios intentos más de despido a Francis Ford Coppola. Estuvo en peligro de quiebra muchas veces. Cada película ha significado un punto sin retorno en su carrera, o esto funciona o se acabó. Y también hubo muchísimas críticas a un deliberado nepotismo. Es un nepotismo hecho con toda intención, porque Francis Ford dice, esta película es sobre la familia italiana y yo tengo una familia italiana y esto que yo incluya a mi familia es lo más auténtico de esta saga de películas. Está su hermana Talia Shire, que ya había hecho algunos papelitos, pero este fue el que la lanzó. Talia Shire, después la recordarán como Adrian en Rocky, es su hermana. No, o sea, es hermana de Francis Ford. Su padre, Carmine Coppola, que se encargó de muchos aspectos de la banda sonora y se ganó un Oscar por esta película. Su hija, la hija de Francis Ford, Sofía Coppola, que hace dos papeles. Es un bebé, es el bebé Michael Anthony Ritchie, y es también la hija, ¿cómo se llama la hija? Eh, bueno, ya me acordaré después, pero la hace de su hija en la 3, ya cuando ella ya tenía 17, 18 años. Y pues, un montón de familiares que aparecen haciendo cameos. Aún más, hay una secuencia maravillosa, me parece que es en la 2, que la sacaron, no está, o sea, es una escena eliminada, pero es una escena en la que Vito Corleone, el gordo Clemenza, perdón, y Tessio van con un amigo de ellos que se encarga de arreglar armas de contrabando, y resulta que este señor tiene un taller, y en ese taller su hijo practica violín, y el dueño del taller le pide a su hijo Carmine que toque una pieza, y resulta que es una escena inspirada en el pasado de su familia. Su abuelo había trabajado para la mafia haciendo trabajitos de ese tipo, manualidades, y su padre había aprendido a tocar el violín y otros instrumentos musicales en el taller de su papá. Y es una anécdota preciosa. Gracias a los Blu-rays y a los DVDs podemos verla. Fue una escena eliminada. Yo espero que puedan verla. Está preciosa. Y bueno, pues al final todos estos cameos familiares se los criticaron mucho, sobre todo el de Sofía, y le costó la carrera de actriz a Sofía, cosa que ya he dicho muchas veces, se agradece porque resultó ser mejor directora que su papá. Y bueno, no da tiempo de abordar todas estas anécdotas. Hay una serie de televisión en Paramount que trata sobre esto. Yo no la he visto y la verdad no sé qué tan fiel sea. Últimamente he visto muchas biopelículas que, pues, francamente, una vez que te enteras de la verdad, ya resultan hasta un poco sosas. Pero bueno, no la he visto, ¿no? A lo mejor sí está buena. Y bueno, pues yo personalmente viví El Padrino en varios formatos. La primera película que vi fue la tercera, porque mi papá nos llevó al cine a verla en su estreno aproximadamente en 1990. Recuerdo que en ese entonces los únicos cines que había, o los cines de lujo, eran los cinemas gemelos, que ya para 1990 eran los multicinemas, y en una de esas salas, probablemente en la sala 2 o 1, me tocó ver El Padrino. Una sala a la que yo le tengo cariño porque aunque era significativamente más pequeña que las otras salas de cine, tenía un aroma, un aspecto, una sensación al tacto que por siempre voy a asociar yo con el cine, aunque no la he vuelto a sentir en mi vida. Y aunque yo estaba chamaco en ese entonces, probablemente tenía 12 años, quizá menos, porque como yo soy de noviembre, no recuerdo exactamente cuándo se estrenó, entonces pude haber tenido 12 años o 11 años. Y pues recuerdo que sí la disfruté. Era muy difícil que yo me aburriera en el cine, y la perspectiva de ver una película, la que fuera,
Era suficiente motivación. Incluso veía películas de miedo que me daban muchísimo miedo y yo me la pasaba toda la película dándole la espalda a la pantalla, pero me gustaba ir al cine, entonces lo que fuera que estuviera yo lo disfrutaba. Naturalmente, muchos años después y ya con más edad, empecé a ver pues las otras películas del Padrino. Seguramente las veía con mis papás en VHS porque siempre fue un acto familiar. Pero fue hasta por ahí de 1999, quizá en el 2000, no lo tengo muy claro, cuando mis padres se habían mudado a vivir a La Paz, Baja California Sur, y yo me había quedado en Jalapa a estudiar la universidad, mi licenciatura, me puse a leer la novela de Puzo. Recuerdo que la devoré en poco tiempo, no pudo ser más de 3 días, a lo mejor hasta menos. Y cuando terminé de leerla estaba tan excitado que salí de mi cuartito de pupilo y las renté inmediatamente en el video Astur de mi cuadra. Por cierto que este videoclub bien podría ser un episodio de podcast en sí mismo. En ese entonces recuerdo que se rentaba con la credencial para votar. No te tenías que inscribir, dejabas tu credencial para votar y te rentaban las películas. Ese mismo día, en una nuevecita televisión con videocasetera integrada que me había regalado mi papá, las volví a ver, pero esta vez con una perspectiva más madura, con un ojo cinematográfico más calado. Pasarían más de 20 años antes de que tuviera la oportunidad de verla en el cine por primera vez en su reestreno en 2022. Pero para ese entonces yo ya la había visto varias veces más. Cuando conversábamos sobre hacer un episodio del Padrino, yo insistí en que debía ser un solo capítulo y no 3, porque veo imposible abordar una película sin tocar las otras dos, sin entrar en ese debate inútil sobre cuál es la mejor. Las 3 películas forman una sola historia. El mismo Coppola lo dijo en su cuenta de Instagram recientemente cuando le preguntaron por la cuarta parte. Para mí, El Padrino tiene 2 partes y una coda. A esa intención responde que haya reeditado la tercera película para que no sea vista como una obra aparte, individual, sino como un epílogo a las 2 anteriores. Mi favorita personal es la segunda porque me encanta toda la historia de Vito Corleone y amo que la filmaran en italiano, pero considero que la obra se debe apreciar completa y no en fragmentos. El Padrino es una obra indivisible y que se debe consumir integral, sin quitarle la cascarilla al grano. Pero bueno, esta es mi experiencia. Llevo muchos minutos hablando. Sabía que esto iba a pasar porque es una trilogía importantísima. Ahora le paso el micrófono a mi compañero Fernando Carrillo Fink. ¿Cómo viviste tú esta película, Fernando? ¿Cuándo la viste en cine por primera vez? ¿Te parece que estoy loco? Hola Paquito, yo pienso que todos estamos locos aquí en este podcast, eh, haciendo alusión a la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Pienso que todos estamos locos aquí, si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, muchas gracias a todos los locos como nosotros, que estamos locos, pero locos por el cine y que nos acompañan y que nos escuchan. Muchas gracias. Eh, yo en lo personal quisiera comenzar mi participación externando que la serie de Paramount, la serie llamada The Offer, a mí me parece que en su mayoría está compuesta de datos bastante fieles a la realidad, digamos, un buen número de datos que pueden ser corroborados porque la serie está contada desde el punto de vista del productor de la película. Entonces, el productor Al Rudy, un chavo que era la primera película que producía, antes de eso solo había producido televisión, y él fue encomendado con esta tarea de producir la película basada en la novela de Mario Puzo por el ejecutivo Bob Evans.
Entonces Al Rudy le contó su historia a los guionistas de esta serie de Paramount Plus de Offer y resulta interesantísimo ver esa serie y cotejarla con los audiocomentarios y con el material especial de los DVDs y los Blu-rays de El Padrino, los audiocomentarios de Coppola, porque se tocan en muchos momentos, pero hay muchas cosas que cuenta Al Rudy en la serie de televisión que Coppola no menciona para nada, o que menciona de manera muy vaga. Y entonces resulta interesantísimo, porque resulta interesantísima esa serie porque retrata con mayor contundencia el infierno que fue producir la película, porque es desde el punto de vista del productor, del que estaba encargado de hacer que la magia. Perdón, por el contrario de Coppola, que era el encargado de hacer que la magia sucediera con los elementos que tenía a su disposición. La serie está contada desde el punto de vista del productor, del que tenía que poner estos recursos a disposición de Francis Ford Coppola para que hiciera su magia. Entonces es una serie, yo la recomiendo, estoy seguro que tiene muchos factoides, pero después yo vi documentales en YouTube, incluso algunos donde hay entrevistas a Al Rudy, y Al Rudy menciona muchas cosas que suceden en la serie, entonces me parece que es como un buen complemento a las historias que hemos escuchado del Padrino por parte de Coppola, porque es la contraparte, ¿no? Es el que sufrió la sangre, sudor y lágrimas para que puso y Coppola pudieran llevar esta visión al cine. Y coincido contigo, son tres películas que son hoy en día indivisibles. Es como querer ver la trilogía de Star Wars, como querer ver solo una película de la trilogía de Star Wars. O sea, sinceramente, es una historia contada por Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Esa es la historia. Ya si le quieres meter precuelas y secuelas y series, es otra cosa, pero esa es la historia principal. Son tres películas y no una. Y estoy de acuerdo contigo que en El Padrino es lo mismo, aunque muchos desprecian la tercera. Muchos la ven como una película chafa, y a mí no me parece chafa en lo absoluto. Sí creo que es menor, por supuesto que es menor. Las primeras dos películas son unas obras maestras del cine. La tercera no resulta quizá tan magistral. Me parece una muy buena película, una muy buena historia. Sin embargo, siento que ya empieza a sentirse formulaica, ya empieza a sentirse un poquito de machote. Ya se nota que Mario Puzo y Francis Ford Coppola se reunieron a pensar, a ver, ahora qué pasó con la familia Corleone 30 años después. ¿Dónde está Michael? ¿Dónde está Kay? ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pretenden? ¿Qué onda con el hijo que tuvo fuera del matrimonio Sonny Corleone? Y me parece que lo lograron, o sea, lograron hacer una historia interesantísima. Incluso el personaje interpretado en las primeras dos películas por Robert Duvall, el hermano adoptivo de los hermanos Corleone, de Sonny, Michael y Constanza, su hermano adoptivo Tom Hagen. Ese personaje estaba contemplado para la tercera película. Sin embargo, Robert Duvall quería que le pagaran lo mismo que a Al Pacino, que me parece que eran $5 millones, y no, Paramount Pictures no estaba dispuesto a darle $5 millones a Robert Duvall, y entonces tuvieron que quitar del guión de la historia a Tom Hagen, y incluso creo que hasta está muerto. Y me parece pues que en ese sentido la tercera película pues sí es como que sí pierde, porque
porque no está tan cuajada, o sea, tuvieron que moverle. Y también lo que le critico un poquito, aunque me gusta, es que ella recurre a la misma, a una fórmula. Nos hace ver que las tres películas del Padrino tienen una misma estructura, es decir, la familia Corleone es amenazada por una, o más bien sí, es puesta en peligro por un atentado. Alguien resulta, alguien resulta herido o muerto en este atentado, y Michael y su familia tienen que averiguar, investigar quién es el enemigo. Se volvió la formulita de esas tres películas, y me parece que el defecto que yo le veo a la tercera película es que es ya demasiado evidente que es la fórmula. Se presentan a los personajes, viene un atentado y Michael tiene que emprender una búsqueda, toda una investigación para ver quiénes son los enemigos, que casi siempre son falsos amigos detrás de esta conspiración para matarlo, y al final él termina venciendo a sus enemigos de manera ingeniosa. Eh, me parece que en la tercera la fórmula está como muy evidente, pero no tampoco me molesta, o sea, me parece que lo logran súper chido, o sea, la manera en la que se descubre quién es el malo en el tercer acto, cómo lo vencen, y después la sorpresa trágica que hay en el tercer acto, en el clímax de la película, es muy poderoso. Para mí es muy poderoso. A mí la tercera película me parece muy interesante, sobre todo porque ya es la primera de las películas que ahora, hoy en día, ya son muchísimas, en la que vemos qué fue de los personajes que conocimos en los años 70, qué fue de ellos en los 90 o a principios del siglo XX, ¿no? Como obras como Cobra Kai o como las secuelas de Star Wars. El Padrino fue la primera que hizo eso, de qué fue de estos personajes 30 años después. Y me parece que esta película final, que yo en lo personal no coincido con Francis Ford Coppola en que la película es un mero epílogo. Yo creo que Coppola está haciendo trampa. Creo que Coppola está aprovechando que hoy en día es normal decir que una película que se estrenó en dos partes sigue siendo una película, como lo fue Kill Bill, como lo fue Che de Steven Soderbergh, como lo fue Nymphomaniac de Lars von Trier, eh, incluso hasta las películas del Hobbit, ¿no? O hasta El Señor de los Anillos. Bueno, esas no, esas sí se consideran dos películas, pero, o tres, perdón, tres películas, pero, por ejemplo, la de Dunas o la de It, que se llaman It parte uno y parte 2, o Dunas, la nueva versión, parte uno y parte 2, y se pueden llegar a considerar una sola película. Sí, sin embargo, en aquella época, cuando se hicieron El Padrino uno y 2, las condiciones en las que se hicieron esas películas fueron muy distintas. Para empezar, no fueron filmadas de manera simultánea como sí lo fue Kill Bill volumen uno y volumen 2. No fueron filmadas de manera simultánea como Che uno y Che 2, o como Nymphomaniac uno y 2. No, para nada. El Padrino fue El Padrino. Fue la historia de Michael Corleone, un héroe de guerra, eh, el hijo más pequeño de una familia de criminales que no quería caer en el negocio familiar, no quería ser parte de la mafia italiana, y termina siendo el don. Con su padre muerto, él termina siendo el jefe de la familia. Esa era la película en ese momento. Nadie pensaba
a lo mejor hay otra película, la historia quedó inconclusa, nos dejaron a la mitad, ya tengo muchas ganas de ver la segunda, como sucedió con It, como sucedió con Dunas recientemente, como obviamente sucedió con Kill Bill, para nada. O sea, realmente en ese momento la película del Padrino fue la película del Padrino y era la adaptación de la novela de Puzo y metió muchos millones de dólares en taquilla, fue un mega super exitazo y hasta entonces fue que Paramount Pictures dijo, queremos hacer una segunda película. E incluso Francis Ford Coppola no la quería dirigir. Él menciona que propuso a Martin Scorsese para dirigir la secuela, pero Paramount convenció a Coppola de dirigir la secuela, ¿no? Entonces, pienso que incluso la manera de filmar de esas dos películas, la manera de producirlas, que en la primera Coppola estaba en riesgo de ser despedido, de cómo lo protegieron sus actores, cómo lo protegió Al Rudy, el productor, como incluso Bob Evans, el ejecutivo de Paramount, como él también se comprometió con la primera película y como la segunda película fue totalmente distinta. Para empezar, Al Rudy ya no regresó como productor. Paramount le dijo, le ofreció ser el productor del El Padrino 2 y Al Rudy dijo con permisito, no. Fue para mí ya fue suficiente del Padrino y se fue a producir una película sobre fútbol americano. Y Coppola sí se quedó, pero porque Paramount insistió. Y entonces se tomaron escenas de la novela que no habían estado en la primera película. Esto es un dato muy conocido, se sabe perfectamente que muchas de las escenas de la segunda película del Padrino salieron de la novela original del Padrino, entonces había material todavía de la novela original y muchas otras partes de la historia fueron creadas por Mario Puzo y Francis Ford Coppola para narrar esta historia de un padre y un hijo, o más bien estas dos historias editadas de manera paralela, en la que vemos la historia del padre y la historia del hijo a la misma edad. Y entonces creo que es oportunista por parte de Coppola decir, no, 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 son solo una película. El Padrino es una película y se llama El Padrino parte uno y El Padrino parte 2 porque en su momento él no las veía así en lo absoluto. Es más, cuando Coppola propuso ponerle de título El Padrino parte 2, el estudio al principio no quería porque decían, espera, ¿cómo? Entonces la gente va a pensar que la primera película no estaba completa, la gente va a pensar que les contamos la mitad de la historia y ahora les vamos a contar la otra mitad. Y yo pienso que ya cuando lo vemos hoy en día, así prendemos la plataforma en la que estén las películas y vemos El Padrino uno y 2 hoy en día ya con 50 años de distancia, yo creo que sí ya podemos decir que es una sola película. Pero no como lo dice Coppola en el sentido, como si siempre hubiera, Coppola lo dice como si siempre hubiera sido así. Y yo pienso que no, yo pienso que esto más bien ya lo podemos ver a la postre. Y, y la tercera película de ninguna manera me parece un epílogo. Yo creo que es todo un viaje del héroe por sí mismo. Es toda una historia de redención. Es toda una historia de un hombre eh, que quiere ser eximido o que quiere ser limpiado por sus pecados. Eh, no, para mí está muy lejos de ser solo un epílogo. Originalmente Coppola le quería poner de nombre La muerte de Michael Corleone. Y ahí se topó con algo irónico, que el estudio le dijo, no, ¿sabes qué, papacito? Si ya le pusimos El Padrino parte 2 a la segunda película,
le tenemos que poner El Padrino parte 3 a la tercera película. Así que nos disculpas, pero ese título que tú quieres que la película se llame La muerte de Michael Corleone, lo sentimos mucho, pero definitivamente que no. Y hoy en día, pues Coppola, con el poder que tiene, pues sí hizo una reedición de la película, una reedición que Paquito y yo coincidimos en que es bastante afortunada, salvo por la última escena que no sé, a mí no sé por qué no la pusieron, me confunde, pero sobre todo con el título que le puso, pero pues sí, el título de hoy en día del Padrino 3 es Coda, o sea, un epílogo, la muerte de Michael Corleone. Y bueno, pues Coppola quiere verla así, como un simple epílogo. Yo sí veo estas películas como una trilogía. O sea, yo sí las veo como el retorno del Jedi, como la trilogía original de Star Wars. O sea, tres, tres películas que juntas hacen una gran historia. Y perdón, ya me extendí muchísimo. Te devuelvo el micrófono, Paquito. No, no, Fernando, ¿con qué cara te reclamo yo si yo ya me eché más de 20 minutos hablando? Hablaste lo justo. Pues fíjate que hablando en orden, una por una, a mí la primera película del Padrino me gusta mucho porque vemos cómo un alma bien intencionada se puede corromper fácilmente. Michael, él no quiere vivir la vida de crimen de su padre, aun cuando lo admira mucho, él admira a su padre, pero él no quiere seguir esa vida de criminal. Él quiere creer en la ley y de hecho la película empieza con una frase muy, muy parecida o muy, más bien es una línea que nos va a hablar del conflicto principal que va a tener Michael toda la película. Hay un enterrador que se llama Bonacera y que empieza diciendo, I believe in America. Creo en Estados Unidos. Este personaje, a su hija intentaron abusar de ella y como se resistió, la golpearon tanto que le quebraron la mandíbula y la mandaron al hospital, pero como eran influyentes, cuando los llevaron a juicio los encontraron culpables y les conmutaron la pena. Entonces busca al padrino para que se haga justicia. Así empieza la película. Él quiere que se haga justicia y busca al padrino. Porque estas figuras criminales, en particular las que tienen relación con la mafia italiana, pues tienen también esta estructura paternalista alrededor de ellos y esta noción muy peculiar de lo que es la justicia. Cuando Michael lleva a su novia, a Kay, a la boda de su hermana, él le cuenta algunas historias de del poder detrás de su padre. Creo que es una historia con Luca Brasi. De hecho, la historia de Luca Brasi en la novela sí la cuentan y es crudísima, crudísima. Es una cosa me dejó traumatizado y entiendo perfectamente por qué la sacaron de la película, porque es una cosa súper cruda de por qué Luca Brasi le es ciegamente fiel al padrino. Pero la cosa es que él le dice, esta es mi familia, Kay, no yo. Él estudió, me parece que estudió derecho, se metió al ejército, él hizo carrera militar y él cree en América, él cree en las instituciones, pero se da una situación, particularmente un atentado en contra de la vida de su padre, y aquí los valores italianos, los valores tradicionales de su familia son más pesados que la institucionalidad, que el derecho americano. Él entiende que
siendo su papá el criminal que es, van a tratar de matarlo, que la policía es corrupta, de hecho un policía lo golpea y le deja inflamada la cara. Él asume inmediatamente su lugar en la familia y se corrompe. Él en todo momento, él está completamente convencido que lo que está haciendo es lo correcto. Él deja todos sus ideales, él deja de ser un niño y se vuelve un adulto y toma las cosas en sus manos, y esto eventualmente lo va a hacer convertirse en un padrino igual que su padre. Es una película que nos va mostrando cómo Michael va olvidando sus valores, va olvidando todo aquello que él consideraba bueno, lo que él amaba, lo va destruyendo, porque es cada vez más fuertemente poseído por esa ambición y por esa sangre siciliana que lo lleva a querer y a tener más poder y más control, y a justificarse siempre diciendo que es para proteger a su familia. Esa es su eterna justificación. Su valor más alto es la familia, y entonces él va a justificar todas las brutalidades que haga en función de eso. Cuando lo volvemos a ver en la segunda película, Michael ya está completamente hundido en la corrupción, y lo vamos a ver enloquecer más y más y más con poder, hasta que se convierte en el peor enemigo de su esposa y de sus hijos, y llega al crimen más deleznable que existe, que es el asesinar a su propio hermano, el fraticidio. Quizás solamente es inferior al parricidio. Michael es este personaje lleno de poder absoluto, que lo llega a tener todo, todo el poder, todo el dinero, toda la gloria, todo el respeto, y al final de la película, de la segunda, teniéndolo todo, está solo, está abandonado, está triste, ha perdido el amor de su vida y perdió a su familia, al hermano que más quería, lo ha perdido todo, y todo ha sido por sus decisiones, por su egoísmo. Y entramos en la tercera película, y el viaje de Michael va a terminar, porque ahora Michael es un anciano, es un hombre de edad, es un hombre que ya perdió la pasión de la juventud, y ahora lo que él busca es la legitimización, que es lo que buscan todos los criminales que llegan a ese nivel de poder. Tenemos a los Grimaldi en Mónaco. Hace cuántos años, cientos de años, eran piratas y ahora son una familia noble legítima. La misma historia la vivieron los Kennedy, que fueron traficantes de alcohol durante la era de la prohibición, y terminaron teniendo un hijo presidente de Estados Unidos. Las familias que obtienen poder de esa manera siempre van a buscar legitimizarse, porque en el fondo ellos no quieren esa vida para sus hijos. Entonces Michael Corleone está en esa etapa de su vida, está a punto de comprar el perdón papal, está a punto de comprar al Vaticano, porque no hay autoridad moral más fuerte que esa. Nadie lo puede legitimizar mejor que el Vaticano. Sin embargo, el pasado, el eterno pasado, esa eterna pelea de sangre, esa eterna guerra con familiar, esa guerra intestina, que no es familiar, perdón, esa guerra intestina que vienen arrastrando los sicilianos como si fuera una maldición en este universo cinematográfico. No estamos no estamos aquí haciendo un señalamiento histórico. Pues lo va a alcanzar, porque su hijo sabe que él mató a Fredo, el tío favorito, y nunca lo va a olvidar, no lo va a perdonar. Su hija, que es la más cercana a él, quizá la que menos contaminada está por esta fama de corrupción, la que cree en él, la que todavía es inocente, pues está creciendo y está encontrando el amor y buscando su independencia. Y Kay
sigue teniéndole miedo, sigue sintiendo una mezcla de amor y desprecio por él, pero con tal de lograr la tranquilidad de sus hijos, es capaz de perdonarlo y de volver con él, pero solamente por eso, porque ella quiere que sus hijos vivan ya sin el terror de su padre, quiere que los dejen crecer y ser su misma persona. Así como él cuando tenía la edad, cuando tenía la edad de Michael, él quería vivir una vida legítima y Michael quiere ser cantante, él no quiere ser abogado, él no quiere trabajar para su padre, él no quiere formar parte de esa sangre siciliana. Y su hija Sofía, no, perdón, Sofía Coppola la interpreta, pero dije que iba a acordarme del nombre de la hija y no me acuerdo. Pero la hija, este, ella ha crecido en una fundación, en un sueño, en un cuento de hadas en el que ella cree que su padre es legítimo. Y ahora Michael está luchando contra el pasado, está luchando contra todo el mal que hizo en el pasado. Él trata de evitar que el hijo ilegítimo de su hermano, de su hermano Sonny, pues viva una vida mejor, pero al final hay demasiado de Sonny en él. Pues total que esta misma corrupción lo alcanza y le cobra todas al tomar la vida de su hija. Y en ese baño de sangre despedimos a Michael abandonado, solo, triste, empobrecido. Y es triste porque lo comparamos con Vito Corleone, y Vito Corleone murió en la cima del poder, del orgullo, y murió sí de un infarto, pero rodeado de sus nietos, amado por todos. Y esto me recuerda una escena muy importante en la tercera película, una escena que si uno ve el detrás de cámaras, Francis Ford Coppola trabaja mucho con Michael, con Al Pacino, que es cuando Michael está ante el ataúd de su gran maestro, de su padrino, del que ayudó a su padre en el momento, en los momentos más difíciles y que ahora ha sido por accidente vio algo que no tenía que ver y ha sido asesinado. Y él le dice, ¿por qué a ti todos te amaban y te respetaban y a mí todos me temen y me odian? Y es que eso es lo que él no entiende. Él cree que todo lo que hizo lo hizo por la familia, que él cree que todo lo que hizo fue honorable y al final la realidad lo está bofeteando y le está costando tanto, le está costando tanto espiritualmente porque ahí contrasta su vida y ahí contrasta su carrera. Al Pacino decía que a él no le gustaba la 3 porque él no creía que Michael Corleone fuera capaz de arrepentirse de nada. Y se le hacía un sinsentido que Michael Corleone llore y se arrepienta de su pasado. Pero yo creo que esto es porque Al Pacino no había llegado todavía. Él era joven, él todavía no tenía la edad que se supone tiene. Creo que ese es el punto de la película, que con la vejez, cuando te llega el momento de hacer el examen de conciencia de tu vida, cuando la muerte se vuelve ya una posibilidad, cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, es cuando te empiezas a dar cuenta de todos los errores que cometiste. El arrepentimiento muestra madurez, la madurez del personaje. Y esa sospecha que está constantemente lacerándole el espíritu y el alma de que sus hijos, lo más amado por él, van a pagar los platos rotos de sus decisiones. Esta es mi lectura del Padrino. Me parece que Fernando tiene una interpretación interesante también y más documentada que la mía, así que tengo muchas ganas de escuchar sus comentarios finales. Fernando, te devuelvo el micrófono. Gracias, muchas gracias, Paquito. Pues no hay mucho más que pueda yo agregar en términos de interpretación de la historia, porque coincido contigo plenamente en todo lo que mencionas.
Este viaje de Michael de 3 películas es un viaje peculiar porque lo conocemos joven y después lo conocemos viejo. Entonces, como tú bien dices, hay algo que queda muy claro a lo largo de la trilogía, que él siempre está justificando sus acciones diciendo que está protegiendo a su familia. Y cuando comienza la segunda película, Kay le dice, ya llevas 5 años desde que tomaste el poder, el trono de la familia, y tú me habías dicho que la familia iba a ser legítima, que los negocios de la familia no iban a ser ilegales. Y ya llevamos 5 años y el negocio sigue siendo totalmente ilegal. Y entonces Michael le dice, no, pues sí, pero ya casi, ya casi. Sin embargo, se viene este atentado, así como en la primera película atentaron contra su padre y eso fue lo que le detonó lo que sacó a flote su verdadero ser, que sacó a flote que puede ser una persona y que lo es, una persona fría, descarnada, una persona desalmada, cuando le dice a su hermano Sonny, voy a matar a estos 2 tipos, y no es personal, es negocio, y realmente lo cree. Y sí, es negocio, no es personal, no es porque esté enojado porque lo maltrataron y el policía le pegó, no, es negocio y lo hace, claro que se está muriendo de miedo, pero lo hace. Y después regresa de Sicilia cuando le matan a su esposa y se pone a trabajar para su papá. Y cuando matan a su hermano Sonny, él asume las funciones del don y su papá asume las funciones del consigliere. Y Michael Corleone no duda en matar a los jefes de las 5 familias rivales o de la competencia, no duda en mandarlos a matar al final de la primera película de una manera totalmente desalmada. Y entonces en la segunda película, cuando vuelven a atentar contra su familia, cuando alguien logró tener acceso a balacear las ventanas de la recámara donde él dormía con su esposa, como él dice, donde juegan mis niños, pues otra vez se le despierta la fiera, ¿no? O sea, otra vez se le despierta al Michael, que como tú dices, todo lo justifica diciendo, estoy protegiendo a mi familia, pero la, la sarta de tropelías y la sarta de acciones que lleva a cabo, culminando con la más cruel, que es el asesinato de su propio hermano, o sea, el pecado impensable, mandar a matar a tu hermano. ¿Pero por qué? Porque tu hermano te mandó a matar a ti. Y su hermano le dice, yo no sabía que te iban a mandar a matar, pero está mintiendo. Él quería a Michael muerto. Su hermano se sentía humillado, se sentía sobajado, sentía que no se le daba respeto y estaba tan enojado con Michael, estaba se sentía tan menospreciado que decidió colaborar en un ataque a la vida de Michael. Entonces, pues Michael también en su momento lo justifica como estoy protegiendo a mi familia, creo yo. Es lo único que yo puedo imaginar, porque ya le había dicho a Fredo, ¿sabes qué? Tú y yo no vamos a volver a cruzar palabra en nuestras vidas. Te perdono, sin embargo, yo no te quiero ver aquí. Cuando vayas a ver a mi mamá, quiero saberlo un día antes para no estar. Ya habían llegado, digamos, a un acuerdo en el que tú me traicionaste, hermano, no te quiero volver a ver. Sin embargo, Michael no se aguanta las ganas y lo mata.
Entonces, por eso pienso que la tercera película está muy lejos de ser un epílogo, porque como tú dices, plantea dos cosas muy fuertes. Una, querer legitimizarse, querer que su familia trabaje con él, que su hija Mari trabaje con él, que su hijo, eh, ¿cómo se llama su hijo? Creo que Michael también, este, no, que su hijo también, que sea abogado, que trabaje en sus empresas, porque él está tratando de legitimizarse. Y es muy interesante lo que mencionas de que qué mejor institución para hacerse pasar por una buena persona que la Iglesia Católica. Pero lo interesante es que lo hace de dos maneras. Una, comprando un título que le otorga la Iglesia Católica y de esa manera, pues casi lavando su alma a base de dinero, sobornando prácticamente al Vaticano. Pero la otra es entrando en negocios con el Vaticano y salvando al Vaticano él con su dinero, ofreciéndole al Vaticano, yo te doy tantos millones de dólares a cambio de tus acciones en esta empresa para volverme legítimo y de parte te salvo al Vaticano porque está endeudadísimo por las malas acciones de ciertas personas. Sin embargo, cuando se da cuenta ya está envuelto en un juego de traiciones, cuando se da cuenta los miembros del Vaticano con los que estaba tratando lo están traicionando, le están queriendo ver la cara y Michael dice, son peor que los Borgia. Y entonces Michael, y después para colmo, hay un atentado a su vida en una reunión en la que Michael ya se estaba saliendo Michael estaba diciéndoles a los jefes de la mafia, yo no tengo problema con ustedes, pero por favor, ustedes tampoco tengan problema conmigo, porque yo ya, mis negocios no interfieren con los de ustedes, así como lo dijo su papá, Vito Corleone, en la primera película. O sea, de cuando se me olvida el nombre del personaje, pero cuando este mafioso le ofrece entrar al negocio de la heroína y le pide $1 millón, y Vito Corleone le dice, no, no, gracias, pero te deseo la mejor de las suertes porque tus negocios no interfieren con los míos. Y eso es básicamente lo que está queriendo hacer Michael en la tercera película, pero no lo dejan y lo intentan asesinar con estos helicópteros que disparan y matan a un montón de miembros de la mafia. Y entonces él mismo dice, justo cuando estaba tratando de salir, me jalan de regreso. Entonces me parece muy interesante la tercera película porque se trata de, por un lado, como tú mencionas, de la conciencia que tiene ya en su vejez, cuando se acerca a su muerte, la conciencia que tiene de todos sus pecados, especialmente el asesinato de su hermano, y hasta se va a confesar y hasta llora en frente del cardenal por la culpa que siente, porque como tú bien mencionas, la edad que tiene el personaje ya es para que sienta ya la culpa de lo que hizo, a pesar de que siempre dijo que lo hizo para proteger a su familia, ya sus pecados ya le pesan. Entonces, por un lado es querer legitimizar su negocio y por otro lado es querer limpiar su alma, redimirse. Y pues no lo logra, no lo logra. Al final, su hermana ya incluso ya es una mujer fatal, terrible. Hasta, hasta Michael le dice, das más miedo tú que yo. Su hermana lo ayuda a que no lo maten sus enemigos en el tercer acto. Es gracias a Constanza que logran vencer a sus enemigos, pero después viene esta tragedia, la muerte de Mari en las escaleras de salón de ópera, en este teatro.
Y después en el corte original del Padrino 3, lo veíamos en su patio sentado solo, así como lo vimos al final de la segunda película, sentado solo en su patio, como tú dices, siendo el peor enemigo de su familia. Y me parecía pues muy coherente y muy lógico que viéramos el momento en el que le da un infarto fulminante y se cae de la silla y se muere en El Padrino 3, estando sentado solito en el patio, pero curiosamente en esta nuevo nombre que le puso Coppola a la película, La muerte de Michael Corleone, no vemos la muerte de Michael Corleone. Me parece que entonces el nombre de la película ahora pues adquiere un tinte más bien simbólico, ¿no? La muerte moral de Michael Corleone. Me parece que yo diría que esa fue la razón detrás de que quitaran la escena de la muerte física de Michael para que entonces entendamos que se trata más bien de su muerte ética y moral, cosa que ya había sucedido al final de la segunda película, ya había tenido una muerte ética y moral terrible, pero la tercera película es interesantísima porque trata de redimirse y trata de legitimizarse y no lo logra y sufre una muerte moral y ética definitiva. Creo que es ahí la gran tragedia de Michael Corleone. Y con esto termino mis comentarios finales, Paquito. Muchas gracias, Fernando. Pues bien, nada más para terminar esto, es un último comentario al aire. Toda la historia o la subtrama de el dinero del Vaticano y de la muerte del Papa está basada en hechos reales. Como muchas cosas del Padrino, hubo un escándalo en el Vaticano de corrupción y el Papa Juan Pablo I murió a los pocos días, perdón, me dio hipo, disculpen, murió a los pocos días de tomar la posición porque era un papa reformador, un papa que iba a limpiar el Vaticano y se sospecha que fue asesinado, lo encontraron muerto en la cama. Todo esto sirvió de inspiración para El Padrino 3. Era como un último comentario. Hay muchísimas cosas que decir sobre El Padrino y yo pienso que también es muy fácil caer en andarse por las ramas y en andar de preciosistas hablando de detalles mínimos. Sin embargo, esta es una de las mejores trilogías que hay en el cine, en la historia del cine. Yo tengo la fortuna de haber tenido copias en varios formatos, en VHS, en DVD, en Blu-ray, eh, y he podido ir comparando cómo las restauraciones que hizo Francis Ford la fueron mejorando. De hecho, me encanta del Blu-ray que los subtítulos utilizan la fuente de El Padrino y son preciosos. Es un trabajo maravilloso y haberlas podido ver en el cine es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Solo vi la 1 y la 2, pero como la 3 yo ya la había visto originalmente en su estreno, pues ya no la cuento tanto. No me molesta. Pero la 1 y la 2, haberlas visto en el cine fue para mí glorioso. Es maravilloso poder ver el cine en el cine, no solo por el tamaño de la pantalla, sino porque toda la experiencia de estar a oscuras en una sala te permite en concentrarte mejor y ay, una cosa preciosa. Pero bueno, vamos a dejar este episodio aquí. Les agradecemos su paciencia y su atención. Le mandamos un saludo a los sospechosos comunes, a esas personas que nos escuchan mucho. Le mando un abrazo a Briseidi Torres, que no solo nos escucha, sino tuve la oportunidad de volverla a ver y saludarla en persona recientemente. Le mando un saludo y un fuerte abrazo a ella, a su esposo y a sus hijos. Y también a Fernando Rivero, que él es también uno de nuestros más fieles escuchas. Abraham, por supuesto, Abraham González, que él es probablemente el único que nos comenta en YouTube.
Y quiero dedicar, como siempre, este programa a mi esposa y a mi hijo, a mi bebé, pues porque lo quiero, y a mi esposa, porque sin ella no sería posible grabar esto. Ella me da su tiempo, ella me da la oportunidad de estar aquí y del tiempo que me toma editarlo y subirlo. Y gracias a Fernando por estar aquí con nosotros episodio tras episodio y por darnos también su oportunidad, la oportunidad de escuchar sus opiniones. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y como digo siempre, hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!